5 verdades que practicó Jesús que no dirán en tu iglesia. 1. No predicó ni habló en todas partes. Mira, cuando la multitud que lo seguía tenía hambre de sus enseñanzas, de su palabra, Jesús predicó por horas y horas. Pero cuando estaba en la casa de Poncio Pilato, guardó silencio, aun cuando le hacían preguntas. ¿Por qué? Jesús sabía las intenciones de esa persona, conocía el corazón. Ellos no estaban ahí para aprender, estaban para burlarse, para criticar y para atacarlo. No tienes que hablar ni dar tu opinión en todas partes. Hay momentos donde, como persona sabia y prudente, debes guardar silencio. Número 2. Jesús vino a romper con dogmas, leyes, reglamentos religiosos y antiguos. Contrario a lo que se cree, Jesús vino a romper con la mayoría de los dogmas antiguos, como comer carne de cerdo, carnes inmundas, las mujeres que estaban en su periodo menstrual tenían que mantenerse a cierta distancia, los sábados no se podía trabajar, no te podías hacer tatuaje, el pelo no te lo podías pintar, la ropa, interactuar con pecadores o personas que consideraban inmunda, tomar vino. Muy contrario a lo que la gente cree, Jesús vino a romper con la mayoría de estos dogmas religiosos inservibles en la actualidad. Por eso que sus principales enemigos, las personas que más los odiaban, eran los más religiosos de la época. El enfoque de Jesús siempre fue el interior, en guardar tu corazón, no las apariencias. Cualquier religión, iglesia que insista en practicar dogmas antiguos que eran propios para el pueblo de Israel, que eran propios para la antigüedad, no tiene ningún sentido en la actualidad. Son contrarios a las enseñanzas de Jesús. Número 3. Jesús no vino a crear instituciones, y entiéndase por instituciones, religiones, denominaciones, sectas, ni ninguna otra. No significa que esté mal. Lo que significa es que Jesús no vino a crear estas instituciones. Los creadores de tales instituciones son los seres humanos. Llámese religión católica, que es la más antigua, la protestante, la luterana, la ortodoxa, la bautista. Todas son invenciones humanas. Por ende, son perecederas, tienen fecha de caducidad, pueden desaparecer en algún momento. Todas estas instituciones tienen un propósito. Probablemente conociste la figura de Jesús a través de algunas de estas instituciones religiosas, pero eso no significa que el propósito y el objetivo de Jesús fue crearlas. Todas son invenciones humanas. Es más, tú puedes crear la tuya. Existen muchas instituciones religiosas, desde la católica, que es la más antigua, hasta la actualidad, y sin duda se crearán otras nuevas, pero ninguna es de la autoría de Jesús. Ninguna iglesia, denominación o religión puede decir que fue Jesucristo el que la fundó, porque Él no vino a fundar ninguna institución cristiana ni religiosa. Entiéndase por eso. Y si en algún momento escuchas a alguna decir que somos la única iglesia o la institución o religión que Dios creó, sea totalmente falso. Número 4. La fe no le pertenece a nadie, a ninguna religión, denominación o iglesia. La fe no tiene que ver con una acumulación de horas dentro de un templo. No, es decir, hay personas que en su vida han pisado una iglesia, tienen fe, la practican, lo creen y le funciona, sobresalen, tienen éxito. Sin embargo, otras personas todo el tiempo dentro de una iglesia y no les pasa nada, pareciera como que no avanzaran, porque la fe no tiene que ver con una acumulación de horas dentro de una iglesia. Sin duda que estar dentro de un templo o una iglesia puede estimular el crecimiento de tu fe, pero siempre tiene que ser algo que nazca en tu interior. Entre las historias que más destacan de Jesús, había una mujer que sufría de flujo de sangre por más de 12 años. Ella creía que tan solo tocando el manto de Jesús iba a ser sanada. Y adivina qué pasó, fue sanada. Esta era una mujer que en su vida había pisado una sinagoga. De hecho, por el tipo de enfermedad que tenía, le era prohibido entrar. ¿Por qué unos logran más y otros logran menos? ¿Por qué unos logran tener unas vidas tan abundantes, tan completas, mientras que otros solamente logran sobrevivir? Y creo que Jesús tenía la panacea para esto, cuando decía, según tu fe será hecho. Según lo que tú creas, se hará. Y esto también me recuerda a la afirmación de Henry Ford, que decía, tanto el que cree que puede como el que cree que no puede, ambos tienen la razón. Número 5. Jesús fue el único que dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Más allá de que tú lo creas o no, ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ningún otro siquiera se atrevió a decirlo. Jesús dijo que iba a vencer a la muerte. Seas agnóstico o seas ateo, en algún momento de tu vida habrás leído algún libro de historia que dice antes o después de Jesucristo. Fue el único que dividió la historia en dos. Piénsalo. Ve y no peques más.